Hola, ¿qué tal? Buenos días. Dios les bendiga. Les saludamos a las redes sociales que van a ver este video o que van a algún día, yo estoy seguro que va a ser bendición. Hoy domingo tenemos reunión general y estamos transmitiendo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en el año de enero 2021. Y hoy domingo vamos a continuar con nuestro estudio que iniciamos la semana pasada, que se llama La suficiente gracia de Dios para salvar contra el legalismo. Esta es la segunda parte de este estudio que iniciamos. Y vimos la semana pasada como introducción, hicimos una introducción de por qué el nombre de este estudio, que se llama La gracia de Dios o la suficiente gracia. ¿Por qué decimos suficiente gracia de Dios? Porque la salvación es únicamente por fe y por gracia desde la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo a nuestros días. La salvación es solamente por fe y por gracia, ¿verdad? Y nos introducimos un poquito a estudiar la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios salvífica? La gracia que salva, y también aunado con la justificación por la fe, que es una doctrina muy importante, que van ligaditas, y es aquí donde la persona que no tiene a Cristo en su corazón como suficiente Salvador, le tenemos que trazar estos versículos tan importantes, porque hoy en día estamos hablando de que existe un legalismo, ¿verdad? Hay dos tipos de legalismos en el mundo. Los legalistas judaizantes y también iglesias cristianas que han caído en el legalismo, o cristianos legalistas. Y es que porque esto se da a que desconocen la gracia de Dios, que solamente la gracia de Dios nos salva. Muy bien. Empezamos a ver una de las bases bíblicas fundamentales para la gracia de Dios es Efesios 2, 8, 9. Esa es la base bíblica principal del Nuevo Testamento, donde Dios nos habla que es dice, y que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es de Dios, es un don de Dios, para que nadie se gloríe. Y ahí vemos de que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, vemos que nos deja la base, que la salvación. Ya explicamos un poquito cuándo comenzó la gracia de Dios, con el ladrón en la cruz hace 2000 años. ¿Qué hizo el ladrón en la cruz para salvarse? No tuvo que hacer nada, absolutamente. Solamente se arrepintió y reconoció a Jesús. Ahora, cuando decimos que no hizo nada, nada en cuanto a obras. Y es que por eso los fariseos que estaban allá abajo en la cruz, ellos se jactaban y decían, bueno, qué chido, ¿no? Y nosotros que guardamos la ley de Moisés y que no comemos puerco y que guardamos el sábado, este hombre viene, es un pecador, es un ladrón, y así tan fácil, ¿tú le das la salvación? Y que se hubiera contestado Cristo, sí, ¿y qué? ¿Te gusta? Y ese es el problema, de que hoy en día estamos cayendo, algunas iglesias, en la religión, en la religiosidad y el legalismo, que vamos a explicar sobre este estudio. Muy bien, vimos Efesios 2, 8, 9, y hoy vamos, antes de entrar a unos versículos donde la Biblia nos habla sobre el legalismo. Pablo habló muchas veces, los apóstoles, vamos a ver algunas bases. Queremos ver un poquito sobre más versículos de la gracia de Dios, para que las personas que están bajo una religión, ya sea católicos, testigos de Jehová, mormones, adventista, luz del mundo, cualquier religión que tenga su creencia en Jesús, pero que no son cristianos. Miren, hay una confusión enorme, porque en el Medio Oriente
las religiones que no son, por decirlo así, cristianas. ¿Qué hacen los del Medio Oriente? Por ejemplo, el Islam. El Islam piensa de que testigos católicos, romanos, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, y cristianos, todos somos cristianos. O sea, estamos hablando de esas religiones de otros países como la India, piensan de que los católicos, testigos y mormones y todas las demás, todos son cristianos. Y sabemos que por la palabra de Dios no es así. Un católico no puede ser cristiano porque no tiene a Jesús como su Señor y Salvador. Un testigo por lo mismo, un mormón, etcétera, etcétera. Es un cristiano. ¿Quién es un cristiano? Lo hemos enseñado muchas veces. Es el que tiene morando el Espíritu Santo. Y de hecho, aún así, dentro de las iglesias cristianas, hay muchos falsos cristianos que llegan el domingo, alaban a Dios, cierran sus ojos, cantan y tal vez diezman, pero no son cristianos. Entonces tenemos que entender esto muy importante. ¿Quién es un cristiano? El que tiene el Espíritu morando dentro de él. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando alguien tiene el Espíritu Santo morando, tan sencillo y tan fácil, la Biblia nos los da. Que por sus frutos le conocemos. Ahora, que hay algunos que están bien camuflajeados, como el trigo y la cizaña, lo entendemos. Y por eso, cuando Jesús estaba con sus discípulos le dijeron, ¿no quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? ¿Se acuerdan en esa parábola? ¿Y qué le contestó Jesús? No, déjenlo hasta el tiempo de la siega. ¿Por qué Jesús no permitió? Porque sabía de que dentro de ese grupo de que está ahorita como cizaña, algunos todavía más adelante van a nacer de nuevo. Y así pasa. Hay muchos cristianos que inician en una congregación y se le conoce por sus frutos y no vemos frutos, no han nacido de nuevo y algunos pasan años como que hasta que empezamos a ver que ahora sí ya nacieron de nuevo. Que ya no se apartaron, que los vemos espirituales, etcétera, etcétera. Y ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta. Es por eso que Jesús dijo, no, porque no sea que al arrancar la cizaña, arranques también el trigo. Queriendo decir esto, que ya es posible de que falta que algunos se afirmen y nazcan de nuevo. Muy bien. Nos quedamos en unas bases bíblicas y vimos Efesios 2, 8, 9, Romanos 3, 24 y Romanos 5, 1 al 2. Vamos a retomar ahí en Romanos para ver unos versículos de la gracia de Dios y la justificación por la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice Romanos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hemos estado viendo que algunas palabras griegas es importante que aprendamos, hermanos, y que nos las memoricemos, porque cuando nosotros damos testimonio a otras personas que no son cristianas, siempre va a ser bueno que cuando nos aprendamos estos versículos de memoria y estemos evangelizando, le tengamos que citar en el original griego las palabras para que ellos puedan comprender un poquito. Y esta palabra justificado lo hemos visto que es la palabra en el griego dikaios y que significa justo o inocente. O sea, que Dios nos declara inocente simplemente, pues dice, por la fe. Y esta es una de las bases bíblicas para la doctrina que se llama la justificación por la fe. Esta es una de las bases principales, porque está diciendo, declarados inocentes, o sea, Dios nos declara inocentes. ¿Inocentes de qué? De la culpa del pecado que estaba sobre nosotros, porque nacimos en pecado.
dice que justificados pues por la fe. Ahora sabemos la palabra fe es la palabra pistis. Esa es otra palabra principal, pistis, así como se escucha en el griego, y significa confianza en Cristo. O sea que si Dios dice que estamos declarados inocentes por la fe, o sea, por la confianza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿en qué? En que lo que hizo en la cruz fue suficiente. Ese sacrificio fue suficiente que Él hizo para que cuando nosotros creamos y confiemos bajo la palabra de Dios que fue suficiente, entonces Dios nos declara inocentes. Dios declara al pecador inocente porque puso su confianza en el sacrificio que hizo su Hijo. Muy bien. Y es aquí donde nos declara inocente. Dice que tenemos paz para con Dios. O sea que estábamos enemistados. Más bien, nosotros queríamos en Dios a nuestra manera, pero estábamos enemistados, como peleados. Nosotros no nos dábamos cuenta. Él sí, obviamente, lo sabe que no era así como pensábamos antes. Muy bien. Había una enemistad. Cuando nos convertimos, nos declara inocentes por la confianza en el sacrificio de Jesús, y ahora hemos hecho la paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, nada más. Y esto es muy importante que lo entiendan las redes sociales. Estamos viendo estos estudios para que usted, si está bajo una religión, entienda, de acuerdo a estos versículos que estamos leyendo, mire que usted no se puede salvar bajo ninguna religión, porque aquí dice este versículo, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y el problema que las religiones, hemos visto que ellos están por obras. ¿Se acuerdan que lo mencionamos la semana pasada? Que están por obras. El catolicismo romano cree en Jesús y cree en Dios, más obras. ¿Qué cosa? Guarda los 7 sacramentos. Para que te salves, dicen ellos que tienes que cumplir los 7 sacramentos. Imagínense, le están agregando obras. Y es por eso que cuando aquí empezamos a ver estos versículos, nos damos cuenta que las religiones tienen que agregarle algo más al sacrificio de Cristo. Por ejemplo, el catolicismo, los 7 sacramentos. Muy bien. Otra religión, los testigos de Jehová. Ellos, si tú les preguntas si ya son salvos, te van a decir que no, que están ganándose la salvación, y es que por eso ellos andan de casa en casa, de dos en dos, y no lo hacen como el resultado de su salvación, lo hacen como un esfuerzo, un esmero para que Dios los apruebe, para que al final de sus vidas Dios vea quién trabajó más para su obra. Esa es la diferencia, de que ellos lo hacen para ganarse su salvación. Ahora, los mormones, otro ejemplo, que ellos están también por obras y creen en Jesús, pero no como Dios. Ni los testigos creen en Jesús como Dios encarnado. Lo tienen como un profeta nada más y como el Hijo de Dios nada más. Los mormones, es por eso que ellos están por obras, porque piensan que entre más te portes bien en esta vida, tú pregúntale a un mormón cuando te toque, dile, ¿tú eres salvo? Y te va a decir que no, que están en ese proceso, porque ellos, como han sido enseñados de que entre mejor se porten en esta vida, van a ser dioses en la otra vida. Imagínense qué herejía. Y es por eso que ellos no toman café y no toman Coca-Cola. ¿Por qué? Porque dicen que es del diablo. Y si nos ponemos a hacer cuenta, ¿qué cosa no es pagano? Vamos a verlo más tarde cuando entremos a los versículos que habla sobre el legalismo. Ahorita estamos hablando sobre las doctrinas básicas de la gracia y la justificación por la fe. Estamos poniendo las bases primero para que entendamos y aprendamos. Número 1, los que estamos acá tenemos que aprender estas doctrinas fundamentales para que podamos defender la fe. Eso se llama la apologética. Que nosotros estamos llamados, dice Judas, vaya al libro de Judas, por favor, póngame atención. No esté platicando. Judas, capítulo, es el único capítulo del versículo 3 en adelante.
Cuando estén Judas, dígame. Judas, el único capítulo del versículo 3 y 4 dice: amados, ¿a quién está hablando aquí Judas? A nosotros, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe en que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Aquí Judas, número 1, en el versículo 3 dice que nos escribe para exhortándonos, o sea, animándonos para que contendamos ardientemente por la fe. ¿Qué significa ardientemente por la fe? Cuando dice que contendamos ardientemente por la fe, nos está diciendo de que tenemos que aprender, como cristianos que somos, que tenemos que saber defender a lo que hemos creído. O sea, si estamos estudiando tantito el plan de salvación de Dios, o sea, nosotros tenemos que saber defender. O sea que Judas dice, ¿saben qué? Ustedes tienen que aprender a defender la fe. ¿Y cuándo vas a defender la fe? Cuando tú te enfrentes o debatas con un religioso, con un testigo, con un mormón. Pero una cosa es que Judas nos dice, aprendan a defender la fe. Y es por eso que nosotros nos discipulamos y tenemos que discipularlos y tomar apuntes, traer Biblia, libreta y lápiz para ir tomando notas, porque nuestra mente nada más capta el 5% de lo que escuchamos. Muy bien. Cuando nosotros aprendemos a defender la fe, tampoco vamos a caer en estar discutiendo con las personas religiosas. Porque si tú empiezas a querer ganar, que tú sabes mucho, y que empiezas a discutir con un testigo, con un mormón, y no dejas hablar y quieres tú sobresalir, te conviertes en uno de ellos. Eso es lo que hacen los testigos de Jehová y otras religiones. No te dejan hablar cuando vas a debatir. Ellos quieren ganar el debate y no te dan chance a que tú pongas tus bases, que te escuchen, que escuchen la otra cara de la moneda, sino que empiezan a hablar y tratan de no dejarte hablar para que al final digan que ellos tuvieron la razón. Tú no debes de hacer lo mismo. Si no estás preparado suficientemente para debatir contra un testigo mormón o cualquier otra religión, mira, simplemente dile que Dios los bendiga. ¿Sabe qué? Yo soy cristiano, tengo mi fe en Cristo Jesús y nadie me va a mover de aquí. Así que ahorita, mire, sinceramente no tengo toda la enseñanza. Llevo poco en el cristianismo. Sí, estoy aprendiendo, así que Dios lo bendiga, por favor, siga su paso. Pero no quedes ahí peleando y discutiendo, porque te conviertes en uno de ellos. Porque dice Pedro 3:15, está la otra base bíblica que dice Pedro, ¿se acuerda que dice? ¿Cómo dice? A ver si se lo sabe de memoria. Defensa con mansedumbre, con humildad. O sea, es aquí que tenemos que tener sabiduría, hermanos. No caer en sus juegos de ellos, ni pensar que tú ya lo sabes todo, o darte esa actitud en una soberbia y querer ganar el debate. No siempre va a ser. Mira, cuando ellos no están dispuestos. Hace días yo me encontré con un doctor en un sector salud que es ateo. Me salió con que es ateo. Es director de un sector salud. Y estaba platicando con otro señor.
él es agnóstico, es gnóstico. O sea, sí cree que hay un Dios, pero no sabe cómo encontrarlo. Bueno, y estábamos platicando y tocamos el tema de la Biblia, etcétera, etcétera, y se acerca este doctor y muy burlonamente me llega a decir, ¿cuándo platicamos, don Luis? Ah, es que este es ateo, dice el otro señor. Mi jefe es ateo. Yo le pregunté, ¿quiere usted aprender la palabra de Dios para conocer a nuestro Dios? ¿O quiere usted debatir? No, yo te quiero enseñar que no existe Dios. Cuando yo vi su sonrisa burlona, dije yo, ¿para qué pierdo mi tiempo? Porque ahí es donde no iba yo a permitir perder mi tiempo en alguien que no quiere saber de Dios. Porque otra cosa es cuando vengan con una actitud, mire, yo soy ateo y tengo esto y esto y esto, pero me gustaría que usted me ayudara o que platicáramos con una humildad. A lo mejor estoy equivocado, a lo mejor yo estoy mal, digo que no existe Dios, pero si usted me ayuda o podemos platicar, yo lo voy a escuchar. Ah, entonces ahí es otra cosa, cambia totalmente la manera y la actitud. Entonces le dije, mire doctor, no tiene caso que usted y yo debatamos, porque si usted va a debatir para seguir necio, así le tuve que decir, necio, de que Dios no existe, no tiene caso. Yo no lo voy a convencer en lo que usted ya está convencido. Pero si usted quisiera aprender y conocer a Dios, ahí sí estoy puesto. Así que yo le hablo y le predico a la gente que quiera escuchar y que ponga atención. Ahí le predico. Entonces, ¿para qué vamos a discutir? No tiene caso. Ni usted me va a convencer de que no existe Dios. Entonces, ahí la dejamos. No, pues cuando guste, ahí estamos. Bueno, así quedamos. Dije yo, no tiene caso perder. Así que, cuando te topes ese tipo de personas, no pierdas tu tiempo. Que estás discutiendo, mejor ponte a trabajar, no pierdas tu tiempo. Yo cuando me topo ese tipo de personas, no pierdo el tiempo, rápido los discierno, cómo van, por dónde van. Entonces, ahí mejor la dejamos. ¿Para qué? Ahora, es muy importante de que ese es en mi caso porque yo ando trabajando, pero ustedes que trabajan, si tienen trabajo y tienen que sacar una tarea o un servicio, tú dedícate a trabajar y en la tarde que tengas libre, los días que no hay servicio y quieras evangelizar, hazlo. Porque Dios nos manda que tenemos que trabajar y tienes que ser responsable con tus clientes, con tu negocio, con lo que tú tengas en tu oficina. Ahora que si en la oficina no hay trabajo, todos están platicando, etcétera, etcétera, ahí puedes aprovechar a hablarles, ¿verdad? O en la escuela, ¿hay una hora libre? Órale. En vez de estar con el TikTok, háblale a los muchachitos, háblale a sus jovencitos. Muy bien. Judas entonces nos dice que tenemos que contender ardientemente la fe. O sea que debe haber en nosotros, dice, contendamos ardientemente, o sea, un fuego, un deseo máximo de querer aprender cada día más. O sea, que no te conformes. Si es posible, de lo que estudiamos acá, avances en tu casa, escuches prédicas, es mucho mejor porque vas avanzando más. Porque hay cristianos que solo se conforman con la torta del domingo y con el sándwich del miércoles y nada más. Pero no leen, no escuchan otras prédicas. Si no tienes tiempo por tu trabajo, etcétera, etcétera, no hay problema. Dios no está en contra de eso, ni te va a condenar, ni te lo va a señalar. Pero si tienes tiempo, tenemos que aprovechar más en estos tiempos. Ok, regresamos a Romanos 5. Estamos viendo esos versículos de la justificación por la fe. Romanos 5.1, justificados. ¿Ya entendimos qué es justificados? Declarados inocentes, pues, por la fe, por la confianza en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús, tenemos paz para con Dios, ya no estamos peleados con Dios, ya no estamos enemistados, y aquí dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es aquí donde les decía yo a las religiones, que bajo una religión nadie se va a poder salvar. El simple hecho, ¿por qué? Porque si por la religión hubiera salvación, entonces fue un desperdicio el sacrificio de Cristo.
Y así se lo tenemos que decir, mire tío, mire papá, mire abuela, mire mamá. ¿Sabe por qué no nos podemos salvar? Porque todos se quieren adjudicar bajo una religión, escudar bajo una religión. Pero sí, yo estoy escudado bajo una religión, pero sigo siendo un pecador delante de Dios porque no hemos nacido de nuevo. Y no se da cuenta de que seguimos haciendo lo malo. Mientras estemos en una religión, vamos a seguir emborrachándonos, fornicando, mintiendo, robando, transando, diciendo palabras obscenas, siendo groseros. Y todo eso es pecado en la Biblia. Ay, ¿dónde dice que eso es pecado? A ver, demuestra. Claro que sí, vámonos a Colosenses, etcétera, etcétera. Ahí está. Muy bien. Dice el versículo 2, por quien tenemos entrada por la fe, todo es por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Muy bien. Este es un versículo para la justificación por la fe. ¿Qué es la justificación por la fe? La definición. ¿Ya se lo aprendió? Es la declaración oficial que Dios hace al pecador cuando pone su confianza en el sacrificio de Cristo y lo acepta como su Señor y Salvador. Por eso una persona que acepta a Cristo es que confió de que lo que hizo Jesús fue suficiente. Y al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, ahí Él es justificado, es declarado inocente. Eso lo tenemos que aprender para poderlo enseñar y predicar como cristianos. Muy bien. Esta justificación por la fe, que es una doctrina como la gracia de Dios, la justificación por la fe, el nuevo nacimiento, qué es la fe, etcétera, etcétera, son las doctrinas fundamentales, los primeros rudimentos básicos que cada cristiano debe de saber de memoria. La justificación por la fe, por ejemplo, fue una de las doctrinas que formó la Reforma Protestante en el año 1527 con Martín Lutero. Del año 1520 en adelante, con Martín Lutero, él era un monje católico. Y cuando a Lutero le llega una Biblia, porque como en ese tiempo solo el Papa podía abrir la Biblia y nadie más tenía derecho, Martín Lutero, de acuerdo a esa historia, le llega una Biblia en sus manos y empieza a leer que cuando se encuentra un versículo en Romanos 1:17 que dice que pues el justo por la fe vivirá, él empieza a analizar y a leer el libro de Romanos y se va encontrando de que la salvación era por fe. Y más cuando Martín Lutero ve que un hombre que se llamaba Juan Testel, eso fue real y ya pasó a la historia. Juan Testel salía del Vaticano, de Roma, de la Iglesia Católica, con una cajita en las calles gritando: aquel que deposite un chelín se le va a sacar a su familiar del purgatorio y le van a reducir su condena en el purgatorio. Cuando Martín Lutero ve eso, se asoma por la ventana, eso está en la historia de la parroquia, y escucha al hombre gritar, Juan Testel, diciendo esto, que cualquiera que depositara un chelit le iban a reducir los años de condena en el purgatorio a su familia. Fíjense qué hicieron las personas, corrían a depositar. ¿Y qué estaban haciendo entonces? Empezaron a vender la salvación. Cuando Martín Lutero mira en la Biblia, ve que la justificación era nada más por la fe, dice no. Y es ahí donde se retracta contra el Vaticano y saca las 91 tesis que se llama de Martín Lutero. Usted lo puede buscar en Google y descargarlo, las 90 tesis de Martín Lutero, 91 tesis. Donde empieza, esa tesis, hagan de cuenta que era una hoja, 2 hojas, 3 hojas, donde un estudio, donde sacaba todos los versículos del Nuevo Testamento, del libro de Romanos, que la justificación es por la fe, sobre el libro de Gálatas, que vamos a entrar por ahí un poquito, etcétera, etcétera. Agarra y empieza a sacar un estudio de todos los versículos que hablaban que la fe y la gracia, arma ese estudio, por eso se llama las 90 tesis, va y las clava en la puerta de la catedral de Wittenberg, Alemania. Ahí las clavó y le voy a decir, ahí está lo que dice la Biblia. Cuando miran el concilio del Vaticano que Martín Lutero se había revelado, entonces lo mandan a llamar y le dice el Papa, ¿sabes qué, Martín? Retráctate porque eres un hereje.
Agarra a Martín Lutero y agarra un día y les dice, miren señores, si ustedes me demuestran con la Biblia que yo estoy equivocado en lo que saqué, me retracto. Pero si ustedes me demuestran con la Biblia, nadie le pudo hacer eso a Martín Lutero. Porque obviamente ellos están ciegos. No podían. Martín Lutero servía, obviamente, siendo monje católico, él servía con todo su corazón. Y por eso, hasta la fecha del día de hoy, siempre ha habido curas y sacerdotes que han salido y ahora son pastores. Eso sí sigue sucediendo. Y es por eso que Martín Lutero entiende la justificación por la fe, encuentra los versículos donde hablaban que era solamente por la fe y reta al Papa. Ahí estaba el Papa, ahí está la película. En YouTube está la película, un día lo vamos a ver para que vean, está muy buena. Está el consejo, todos los cardenales sentados y el Papa en medio. Estamos hablando del año 1530 por ahí, lo mandan a citar. Y como nadie le puede refutar el argumento que él traía, lo tachan de hereje y lo empiezan a perseguir. Lo iban a matar, así que Martín Lutero empezó a huir. Cuando mucha gente mira las 90 tesis, se asomaban a la puerta y empezaban a leer, así como este, y se asomaban y es cierto, se levanta la reforma protestante. O sea, ¿qué significa? De que mucha gente católica se empezó a convertir, pero les llamaban protestantes y hasta la fecha quedó el nombre de protestantes a nosotros. Por eso nos dicen los protestantes, los hermanitos separados nos llaman, que de hermanos no tenemos nada, ni parientes somos, como dice la canción, espiritualmente. Pero bueno, entonces quedó la reforma protestante, se levanta Martín Lutero, empieza a levantar una revolución y es por eso que el Vaticano empieza a perseguir y a quemar a todo aquel que se estaba convirtiendo en cristiano. De ahí fue que empezaron a salir las denominaciones a partir de 1500. Cuando se levanta la reforma, vienen los anabautistas, así se llamaron la iglesia bautista primero, anabautistas, se empiezan a salir las denominaciones, etcétera, etcétera. Y es ahí donde empieza mucha gente a convertirse. Bueno, ¿y qué pasó con la iglesia? Estoy tocando tantito la historia de la iglesia cristiana. La iglesia que venía caminando desde el primer siglo, desde Pentecostés, la iglesia traía su misma línea. Ellos venían, pero eran pocos, pues, los verdaderos cristianos. Ellos traían su misma línea. Ya Martín Lutero estaba en la otra línea, que es lo que hizo, al abrir los ojos, ¡fum!, se brinca a esta línea y empieza a convertir a mucha gente. Entonces, la verdadera iglesia cristiana de Dios, que son pocos, por eso el pueblo de Dios es muy poquito, muy poco, invisibles, son invisibles. Son los de que no se enfabarronean, de que no alardean, ni que se jactan de nada. Son los cristianos que son humildes, pastores humildes, etcétera, etcétera. Muy bien. Y ahí es donde empiezan a convertirse muchos católicos. Y es por eso que quedó hasta la fecha de hoy los protestantes. ¿Qué protestamos? Que Cristo es el Señor nada más y que la salvación es por fe y por gracia. Que Dios está en contra de los ídolos. Y eso es lo que queremos enseñar aquí en estos videos. Aprovechando, tenemos que lanzar estos mensajes, estos estudios, para que usted que está viendo, mire, si usted quiere ser salvo de verdad y usted ama a Dios y cree en el Señor Jesucristo con todo su corazón, mire, pídale a Dios dirección. Ponga atención, abra su Biblia, estos versículos, anóteles un papel, búsquelos usted en la Biblia con sus propios ojos, pidiéndole a Dios la dirección y Dios le va a revelar la verdad en su corazón. Dice Romanos 4:4, vamos allá. Ahí en Romanos, regrésese una hoja, capítulo 4, versículo 4. Miren, leamos del 1 para que entendamos el contexto. Dice Romanos 4:1. Dice ahí el ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
Versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica. ¿Quién es el que justifica? Jesucristo. Al impío, su fe le es contada por justicia. Estamos hablando y tocando un pasaje que habla de la justificación por la fe. Esto es lo que tenemos que trazar las escrituras, libro con libro, porque dice que aquí Abraham, su fe le fue contada por justicia. O sea, ¿en qué sentido? ¿Por qué Dios salvó a Abraham, al padre Abraham? ¿En qué creyó? Miren, una de las cosas que Abraham creyó es que en ese tiempo Abraham escuchó y escuchaba la voz literal de Jehová. Y en Génesis, cuando llama a Abraham por primera vez, dice, sal de tu tierra con tu parentela, o sea, con tu familia, que yo haré de ti una nación grande. Eso ya lo vemos en Génesis 12. O sea que, imagínense que a nosotros vamos a trazarlo el día de hoy, que nos dijera, a ver Luis, sal de Tuxtla Gutiérrez y te me vas allá a Guatemala o a El Salvador o a otro país, que yo voy a hacer de ti una iglesia grande. O cualquiera de ustedes que le hablara así. O sea, tendría que ser, oír la voz en mi mente muy fuertemente, una convicción tan grande, que así ha sucedido con algunos siervos, ¿sí? Para que Abraham haya creído totalmente, escuchó esta voz, él creyó. O sea, imagínense, Abraham cuando le dicen sal de tu tierra, porque él vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad pagana donde fabricaban los ídolos. Esto está en Génesis, los que ya leyeron Génesis, sale y le dice, bueno, o sea, Abraham dice, yo estoy confiando en un Dios grande. Si Él me dijo que yo salga de mi tierra con mi familia y que yo me vaya a cierto lugar, yo voy a confiar en Él y yo sé que Él es Dios y yo sé que Él es sabio. Número 1, vamos a Génesis 20. ¿Se acuerda del pasaje de Génesis 20? ¿Qué habla de Génesis 20? Donde iba a apuñalar y sacrificar a su hijo Isaac. Imagínense esa fe. Es por eso que estamos hablando de la justificación por la fe. Que cuando le dice Dios a Abraham, dame a tu hijo Isaac. Y Abraham no respingó nada, no dijo nada, no se le puso al brinco a Dios y dijo, ¿por qué mi hijo? Etcétera, etcétera. Agarra. Ya vieron el pasaje, ya lo leyeron, se van a preparar el holocausto, lo agarra su hijo Isaac, lo amarra, lo prepara, y que cuando Abraham iba a bajar el puñal para sacrificar a su hijo, viene un ángel y le habla, Abraham, detente. Ahora vemos que eres temeroso de Dios. Por ese sacrificio también Abraham fue justificado, declarado inocente. Por eso está leyendo este pasaje en Romanos que habla de la justificación, que a Abraham le fue contado su fe. ¿En qué fe? Miren, es la diferencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo. Nosotros creemos por fe en el sacrificio de Cristo que fue suficiente. Entonces Abraham, ¿en qué tuvo confianza? Porque fe es confianza. En lo que Dios le mandó, le ordenó. Y él no dudó de la sabiduría de Dios. Él no se le puso al brinco, no renegó nada. Y todo eso le fue contado por justicia. O sea que Abraham fue salvado no por sus obras. Porque la ley de Moisés, eso tenemos que entenderlo, no había llegado aún en el tiempo de Abraham. ¿Me va entendiendo? No estaba la ley de Moisés, sino que 430 años después de Abraham viene la ley. Entonces, ¿cómo salvaba Dios a las personas antes de la ley de Moisés? Por la fe. Siempre ha sido por la fe. Entonces,
Y la única ley que le pone a Abraham era, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? La circuncisión. A todo primogénito recién nacido de 8 días, circuncidarse. Y los que eran de otros pueblos paganos y querían vivir con los hebreos, porque les llamaban los hebreos para ese entonces, tenían que circuncidarse. Entonces ya pasaban a ser el pueblo de Dios, y por eso Dios les decía que cualquiera de otra gente pagana, de otra ciudad que no eran hebreos, se circuncidaban, tenían que amarlos, respetarlos, ayudarlos como si fueran ya familia. Es lo mismo que hacemos hoy en el día. Cuando alguien se convierte y que era de otra religión, cualquiera que sea, pasa a ser nuestra familia, lo amamos en Cristo, oramos por él, lo ayudamos, lo apoyamos y lo amamos, como si fuera nuestra verdadera familia de sangre. Así es, porque Dios le da más importancia a la familia espiritual en Cristo Jesús que a la de sangre. Muy bien. Dice acá que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esta palabra justicia es sinónimo, es dikaiosun en el griego y significa lo mismo. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, estamos hablando que si la salvación es por gracia y si alguien le agrega obras, entonces ya no es por gracia. Es como por decirlo. Si algún trabajador está cumpliendo con su labor, él tiene derecho a un salario. Obviamente porque está obrando, está trabajando. Por lo tanto, él tiene derecho a exigir un salario. Pero si ese trabajador lo hace por amor y no cobra ni un centavo, entonces ya no está pidiendo un salario, por lo tanto, él está siendo generoso, dando su amor en su servicio. Por lo tanto, lo que dice este versículo, que a las personas que tienen su fe, y estamos hablando la gracia contra el legalismo, quiero que entiendan esto, los que nos ven, que si hoy en día en algunas iglesias le agregan obras a la salvación, porque estamos hablando que hay dos tipos de legalistas, los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Vamos a empezar por ahí, para que vayamos entendiendo todo esto. Los judaizantes son algunas sectas, como la del séptimo día, la iglesia adventistas. Ellos es una secta porque ya al salirse de la gracia de Dios y le agregarle obras, por ejemplo, la iglesia adventista del séptimo día, ellos creen en Jesús como Salvador únicamente, muy diferente a los testigos y a los mormones. Ellos sí creen en Jesús, muy bien, como Salvador, y saben que Él es nuestro Salvador, lo aceptan, muy bien. El problema que aquí ellos le agregan obras a la gracia de Dios. O sea, ellos están por la salvación por gracia más la ley de Moisés. ¿Por qué cree que ellos guardan el sábado? No comen chicharrón. Tan rico que es. ¿Por qué guardan el sábado? Porque no han entendido que ahora el día de descanso ya no es un día específico como en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros guardamos todos los días. ¿Qué es guardar todos los días para nosotros? Ellos guardaban un día especial. Miren, cuando dicen guardar el sábado, se reunían un solo día para guardarse de toda actividad física y meterse a alabar a Dios y adorar a Dios. Eso era un mandamiento que Dios le dio a los judíos específicamente. Muy bien. Si creen en Jesús y ahora tenemos que guardar el sábado y no comer carne y no comer esto, pero sí bien que algunos le entran a la jarra, porque conozco. Tenemos que hablar la verdad.
Si no comen puerco y guardan el sábado, pero agarran la jarra y el tabaco, ¿qué dice Santiago? Que aquel que tratare de guardar toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace acreedor de todos. O sea, estamos hablando de que es tan duro y duro que el que no guarda el sábado, es más, tenían esta postura, los adventistas, que el que no guardara el sábado, tenía la marca de la bestia. Una ignorancia total. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ahora muy bien, ¿a dónde quiero llegar con este estudio? A que entendamos y aprendamos los que estamos acá y los que nos ven, y si algunos hermanos en Cristo también que quieran aprender. De que hoy en día ha salido de que algunos pastores cristianos, los hemos visto por YouTube, que tenemos que regresar al Shabbat, que tenemos que guardar el sábado. Ahora, nosotros como cristianos ya no guardamos un solo día, porque de acuerdo a lo que dijo Jesús en Mateo, si no mal me equivoco, 28, a ver si me corroboras, donde dice que venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré. ¿Quién es en nuestro descanso? Ya no un día específico, ahora es una persona. Él es nuestro descanso. Muy bien. Si estamos hablando que el cristianismo es una relación personal todos los días, no solo un día específico. ¿Ah? ¿11? ¿11 qué? Tome nota. Mateo 11, 25 al 28. Y pónganle como referencia, Jesús es nuestro descanso. Entre paréntesis, Él es el Shabbat. Así más o menos una referencia. Y esto no lo entienden. Imagínense de que nosotros siguiéramos guardando el Shabbat y que nos reunamos el día sábado. Nada más para alabar a Dios. Si así que nos reunimos miércoles, viernes, domingo y en algunas iglesias se reúnen casi todos los días, etcétera, etcétera. ¿Cómo están de raquíticos algunos espiritualmente, hablando de cristianos? Ahora ¿qué pasaría con nosotros? Que nada más el día sábado nos vamos a reunir. Y que nada más el día sábado vamos a leer y vamos a estudiar. En serio, si muchos están así, raquíticos espiritualmente, conti más que si siguiéramos esa ley que le dieron al pueblo judío. ¿Por qué nos reunimos el domingo entonces? Porque el día domingo no nos reunimos porque, a ver, les voy a hacer un examen. Y a ver, el que me lo conteste, le invito un bolis. El primero que conteste. En el Nuevo Testamento, menos tú, mi amor, ¿cuál es el día del Señor? ¿Qué día es el día del Señor hoy en el Nuevo Testamento? ¿Quién contestó primero? Para que yo le dé su bolis, digo. Todos los días. ¿Quién dijo todos los días primero? ¿Sí? Yo escuché por acá o de allá para acá. Ahora, exactamente, el día del Señor es todos los días. Todos los días. Si Jesús dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar, es por eso de que siempre un cristiano, durante toda la semana, estamos trabajando con tareas, que la escuela, que problemas, que pleitos, etcétera, etcétera. ¿Qué venimos a hacer el día domingo entonces? A descargarnos, a dejar las cargas, etcétera, etcétera. Nunca va a faltar que algunos cristianos traigan un problema matrimonial, que se pelearon ya con su esposo, con su hijo, que trae problemas. Ahí viene la hermana triste, decepcionada, viene así con deprimida, que
que su hijo no quiere nada con el Señor, que su hija salió con su domingo 7, etcétera, etcétera. Y todos de alguna u otra manera venimos cargados. El día domingo venimos a dejar la mochila que traíamos cargando durante toda la semana, venimos y la dejamos acá. Para que mañana que empecemos otra vez ya descargaditos, descansados, limpios y empezar otra vez toda la semana. Ahora, muy bien. Si nos reunimos en miércoles o entre semana, como algunas iglesias lo hacen, es que como todos los días son del Señor ahora, ¿sí? Ahora tenemos la libertad de reunirnos cualquier día. Y es por eso que tomamos unos días. Muy bien. Y también, vamos a verlo, ese es otro estudio, no nos daría tiempo, de que la iglesia primitiva, si ustedes ya leyeron el libro de los Hechos, ellos dicen que se reunían, lo han leído por ahí, en el primer día de la semana. Ahí aparece, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. Muy bien. Así se empezaron a reunir porque también el Señor Jesucristo resucitó en el primer día de la semana. Ahora pues tenemos esa libertad. Ya no estamos nada más con un día porque no nos sería suficiente, no avanzáramos. Si así, como vuelvo otra vez a mencionar, cómo están algunos, ¿verdad? Ahora con Timás, que con un día nada más nos reuniéramos, pues. Ahora, si estamos hablando de que hay hay cristianos judaizantes, iglesias cristianas judaizantes, según, que quieren que regresemos al Shabbat. Y es por eso que yo le digo que tengan mucho cuidado cuando se metan a escuchar predicadores en YouTube. Y te dan las bases bíblicas. Y una de las bases bíblicas que usan ellos es que como en Génesis el séptimo día Dios lo santificó, de ahí se basa para decir que Dios descansó en el séptimo día. No en el primer día, era sábado, porque Dios hizo los 7 días. Y que como Dios santificó el séptimo día, entonces, ¿por qué tenemos que omitir ese día especial si Dios lo santificó? Bueno, estamos hablando de que hay que saber entender la Biblia. Que en Génesis, Dios ni siquiera le había dado al hombre ningún tipo de ley. Eran los días de la creación, en el principio de la creación. Muy bien. Si la ley de Moisés vino hasta 430 años después de Abraham. Repasamos, Abraham fue justificado por fe, por confiar en Dios, ¿verdad? Y le fue contado por justicia, fue declarado inocente. Muy bien. ¿Por qué entonces hay iglesias judaizantes como esta iglesia de la iglesia adventista del séptimo día, que quiere que regresemos, que quiere que ellos guarden el día sábado? Yo le pregunté la vez pasada a un adventista, oye, digo, ¿y ustedes que no se reúnen entre semana? Sí, nos reunimos a veces a un estudio, pero así alabar a Dios y entrar en la presencia, no, eso lo hacemos el día sábado. Muy bien. ¿Qué están haciendo entonces? Ellos están por la gracia de Dios, más las obras. Y es por eso que la mayoría de las mujeres, y ese es otro tema sobre la vestidura en la mujer, que vamos a tocar más adelante, que el día sábado llegan las hermanitas con faldas largas hasta los tobillos. Todas usan así, porque van a la presencia de Dios. Pero entre semana, yo he visto, por eso hablo, las he visto, algunas que conozco, con sus falditas y sus chorcitos. Y eso también pasa en las iglesias cristianas legalistas. Pero vamos eso más adelante, no me quiero avanzar para que llevemos esta secuencia. Muy bien, entonces, ¿qué vimos en Romanos 4, del 1 al 4? Entonces, un pasaje de la justificación por la fe. Muy bien. Que por eso Pablo está dando este ejemplo. El versículo 16, de ahí de Romanos 4, baje al versículo 16. Mire, es más, no, leamos desde el 13.
para que entendamos. Romanos 4:13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Muy bien, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley, ¿a qué se está refiriendo? A la ley de Moisés, son los herederos, o sea, ¿herederos de qué? De las promesas de Dios que tiene en cuanto a la vida eterna que viene en el futuro. ¿Sí? Bueno, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, ahí este versículo es importante. Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. 17, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quienes creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar de ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Bueno. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Mire, o sea, está hablando de su fe de Abraham. Que todo eso le fue contado por justicia. Eso es lo que está queriendo entender cuando dice que le fue contado por justicia, con su confianza que tenía en Dios. Muy bien. Dice aquí el versículo 16, que es por fe para que sea por gracia. Muy bien. Vamos a terminar con otros pasajes para que hagamos un resumen. Romanos 11:6. Vaya al capítulo 11, versículo 6. Vimos también en el anterior, en Romanos 4, que al que obra ya no le es contada por gracia. O sea, puse el ejemplo de la iglesia adventista, de que si ellos van a estar por obras guardando la ley de Moisés, entonces la salvación ya no cuenta por gracia, ya no es válida. No se puede. Entonces, ¿cómo se salva la iglesia adventista? ¿Se salvarán? Porque creen en Jesús y como Señor. Aquí solo Dios conoce el corazón de cada uno de ellos. Porque ellos creen en el Señor Jesús como Salvador. Entonces, solamente Dios conoce el corazón de cada uno de ellos para que lleven, y cuando Dios conoce el corazón, los salva por gracia. Al final, de nada les sirvió guardar el sábado. Porque al final, solamente su corazón, porque volvemos a la carga. De todas las religiones, siempre hay un pequeño remanente que es sincero delante de Dios. Aunque están ahí, pero están equivocadamente, están equivocados, están en el lugar equivocado, pero son muy sinceros. Entonces, tarde o temprano Dios les manda la salvación por gracia. ¿Verdad? Bueno. Queda claro por qué entonces no podemos guardar la ley. Vamos, cuando terminemos esto, vamos a mejor a sacar este resumen. Dice Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia, ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Vamos a leerlo en otro lenguaje. Palabra de Dios para todo. Y si Dios lo hizo como un regalo de su generoso amor, ¿qué hizo Dios como un regalo de su generoso amor? La salvación. No fue por las buenas acciones de ellos,
Si hubieran sido elegidos por sus buenas acciones, entonces el regalo generoso de amor no sería de verdad un regalo. Sería un sueldo, algo que se lo merece. Algo que se lo merece. Y eso es lo que estamos hablando de que sí, gracias Charis, y significa regalo inmerecido. Entonces dice aquí Romanos lo contrario. Entonces el regalo generoso de amor de Dios no sería de verdad un regalo. Entonces sería que un sueldo, un pago por sus obras. Ahora, quiero avanzar, mejor terminemos. Vamos a ver Gálatas 2:21. Aquí nos vamos a meter a Gálatas. Y ahorita voy a pasar a Elena para que venga a predicar Gálatas. Ella ya lo estudió. ¿Verdad, Elena? Amén. Mire, Gálatas. Antes de que leamos Gálatas, bueno, leamos el versículo 21 para que tengamos una idea. Dice Gálatas 2, versículo 21. Dice así, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, voy a ver esta justicia en el original griego, ¿qué quiere decir? Esta palabra justicia es dikaiosune y significa, por eso le decía yo, que es justificación. O sea, y justificación es declarar inocente. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás, o sea, en vano, no tuvo caso morir Cristo. Bueno, ¿qué es lo que pasaba con la iglesia de Galacia? La iglesia de Galacia, por eso Pablo le escribe esta carta, porque ellos estaban queriendo volver otra vez a la ley de Moisés. Y estaban queriendo judaizar, hacer que otros hermanos en Cristo que se convertían, tal y como pasó en Hechos capítulo 15, de que volvieran otra vez la gracia de Dios, pero también tienes que guardar la ley de Moisés. O sea, los cristianos de Gálatas estaban cayendo en ese error. Habían sido salvos por gracia y habían entendido que se tenían que arrepentir, reconocer a Jesús, aceptarlo, etcétera, etcétera, y ahí eran perdonados. Muy bien. Pero también lo que pasó aquí en Gálatas, por eso se los dejé que estudiaran, que se estaban infiltrando falsos maestros. ¿Qué cosa estaban haciendo? Esos falsos maestros que se estaban introduciendo en Gálatas siguen hasta el día de hoy vigentes, como lo expliqué ese rato, de que pastores que son cristianos ahora están enseñando de que hay que guardar el Shabbat, el sábado, y están duro, y ni quien los quite ahora. Esos tipos de pastores que existen hoy, imagínense, es lo que estaba pasando en el tiempo de la iglesia de Gálatas, que se estaban infiltrando y estaban enseñando a que tenían que guardar la ley más la gracia. Y es por eso Pablo que comienza en el versículo 1, capítulo 1, vaya, en el versículo 6, Gálatas capítulo 1 del 6 en adelante, Pablo empieza con una exhortación y les dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que Él os llamó por la gracia de Cristo. Pablo empieza a decir, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito,
Si alguno os predica diferente evangelio, os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esa palabra anatema es maldito. Dice ahora, miren, aquí dice versículo 10. Pues, ¿busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pregunta. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo empieza aquí y dice, estoy maravillado de que tan pronto hayan dejado al que los llamó por gracia. O sea, se estaban alejando ya del evangelio que Pablo les había predicado. Y que estaban siendo ya inducidos o engañados por falsos maestros que se estaban introduciendo. Y Pablo dice, me maravilla de que tan pronto de qué, o sea, que estos cristianos de Gálatas estaban siendo recién convertidos y también estaban ya siendo jalados de que tenían que guardar la ley. Es lo mismo que sucede en el día de hoy. De que, por ejemplo, si puse como ejemplo la iglesia adventista, de que ellos están por la gracia, o sea que la iglesia adventista viene a ser algo como un ejemplo de lo que está hablando Pablo aquí. Porque ellos, dice, del evangelio que les hemos predicado, y no es que haya otro evangelio. O sea, ¿qué es lo que hace entonces la iglesia adventista? Que ya está predicando otro evangelio. Muy bien, ¿cuál es el evangelio? De acuerdo al Nuevo Testamento y del Señor Jesucristo, la salvación por gracia, nada más. Que no tenemos que hacer obras. Eso es muy importante, para que no quede, que no tenemos que hacer obras. O sea, ¿cómo nos trajo Dios a su salvación? ¿Cómo nos regaló la salvación? No hicimos nada, nada. Bueno, a lo mejor algunos sí lo hacíamos, en el sentido de que nos queríamos portar bien y no tratábamos de hacer cosas malas, ¿verdad? Sí nos portábamos mal, pero malo no sabía. Mi marido sí, ese era borracho, parrandero y mujeriego. Yo sí era pecadora, pero no tanto, ¿verdad? Y así, o viceversa, y así estábamos, ¿verdad? Yo así estaba, yo pensaba así de esa forma, hermanos, de verdad, que por eso yo siempre me pongo como ejemplo, porque yo pensaba de que pues no era malo, no robaba, no asaltaba, no mataba, no me fumaba marihuana, solo tomaba de vez en cuando, ¿verdad? Echaba una mentirilla de vez en cuando, me echaba mis miraditas ahí en la calle, adulteraba conmigo, pero eso no era malo, ¿verdad? Y dice yo, no creo que Dios me condene, o sea, soy buena persona, me gustaba ayudar a los que yo podía, etcétera, etcétera, y bueno, y ese era el concepto que teníamos. No sé si a algunos de ustedes les pasó también, ¿verdad? También. No digan que no te hagan bustios, ¿verdad? Todos nos queríamos hacer buenas personas. Eso sí, pero íbamos a nuestra religión el día domingo a lavarnos nuestra conciencia, nada más. Más tomábamos la hostia, ¿verdad? Bueno, ¿lo hacíamos por qué? Por ignorancia, nada más. Por ignorantes. Y es que, miren cómo es Dios. Dios a ese tipo de personas que son religiosas y por estar en una ignorancia, por eso tiene una paciencia a Dios y que tuvo con nosotros y yo, más conmigo, que fui un gran pecador, de verdad, que ya estuviera yo en el Averno y más allá. Pero por la misericordia de Dios me alcanzó. Y así muchos de nosotros. Y esto es lo que estaba pasando entonces, que hagan de cuenta, al día de hoy, la iglesia adventista que quiere guardar ciertas cosas de la ley de Moisés, pero está en la gracia más la ley de Moisés. No se puede, ¿verdad? Porque ya lo leímos. ¿Se acuerdan que leímos Gálatas 2:21? Que por si las obras de la ley hubiera justicia, en vano murió Cristo. Y eso es lo que decimos siempre. Lo mismo repetimos siempre, que si por las religiones, y eso es lo que quiero decir, por las religiones hubiera salvación, entonces ¿para qué murió Cristo? Cristo no hubiera, miren,
Tan fácil y sencillo, Jesús hubiera venido al mundo, presenta el evangelio, muchachitos, pórtense bien, cada quien siga su religión, denle dinero a los pobres, ayuden a los niños, vayan a dejar café con tamal ahí al hospital y nos vemos allá arriba y no hubiera muerto. ¿Ok? No hay problema. Pero Pablo está diciendo, entonces, ¿por qué tenía que morir Cristo? ¿Por qué nada más nos vino y nos predicó? Pórtense bien, hagan lo mejor. Bueno, miren la salvación por gracia. Es que si no hubiera muerto, no hubiera salvación por gracia. Así de fácil. Entonces, ¿por qué tuvo que morir? ¿Por qué no hubo otra manera? A ver, ¿por qué Dios no encontró otra manera para que no muriera su hijo? A ver, ¿alguien lo sabe? ¿Alguien lo puede tener una idea? Lo leímos en Hebreos, ¿se acuerdan cuando leímos Hebreos? Que la sangre de toros y machos cabríos nunca era suficiente para perdonar los pecados. O sea, iba a ser un cuento de nunca acabar. Hasta la fecha de hoy estaríamos con los sacrificios. Y Dios tenía que cambiar su plan en su soberanía. Él sabe por qué lo hizo, que así fue mejor. Era lo mejor. Y por eso tuvo que morir un ser inocente en lugar de muchos que no eran inocentes. Un inocente por todos los culpables. ¿Y qué culpa tenía ese hombre? Nunca le hizo daño a nadie. Nunca contestó. Cuando lo atacaban, se callaba. No respondía, no se les ponía el brinco. ¿Sí? Sanaba a doña Panchita, al ciego, al cojo, al sordomudo, sacaba demonios. Y vienen los fariseos y lo tachan de blasfemo. Por Belcebú echa fuera demonios. ¿Hasta dónde habían llegado los fariseos tan soberbios y orgullosos? Que por los demonios echa fuera demonios. Hágame el favor. Por eso Jesús les contesta, oiga, es que un reino puede estar dividido. Un reino no puede estar dividido. Satanás no puede echar fuera a Satanás. Y lo dijo muy claramente. Seguramente Satanás va a mandar a sus secuaces, a sus achichincles, hey, sacan ese de ahí, de ese cuerpo. Si lo que quiere es que se muera esa persona endemoniada. Si es lo que quiere, llevárselos al infierno. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo otro versículo. Hay mucho más, vamos a dejarlo hasta ahí. Y vamos a continuar con otros versículos de Gálatas para que vayamos entendiendo, aprendiendo. Y usted sea un buen defensor de la fe. Aprenda. Mire, porque se va a tocar de todo tipo. Es más, con este estudio, ¿sabe qué? Usted le va a poder predicar a su familia que es religiosa. Que se creen buenos, que se creen muy buenas personas, etcétera, etcétera. Ahí te los vas a dar. Mira, abuelito, véngase para acá. Aquí le voy a dar una cátedra de la gracia de Dios para que usted se salve. Amén, amén, va a decir. De eso se trata. Que aprendamos, ¿verdad? Bueno. Damos gracias a Dios entonces. Padre, te damos gracias por esta segunda parte de este estudio tan precioso, Señor, donde se nos va el tiempo, Dios, rápidamente cuando nos metemos a estudiar. Y a eso fuimos llamados, a contender ardentemente nuestra fe. Y aprender a defender con mansedumbre también, Señor, donde que solamente bajo tu palabra nosotros vamos aprendiendo. Aunque en algunas ocasiones lo hemos visto, hemos tocado, Señor, no siempre se nos va a quedar todo. Esta mente capta poco, pero cuando tú ves que nuestro corazón está dispuesto, nuestra mente, estamos dispuestos a aprender, es ahí donde tú nos mandas retentiva, sabiduría, Señor, para que como humildes hijos tuyos aprendamos tu palabra. No lo sabemos todo. Tu misma palabra dice, Dios, que aquel que crea que lo sabe todo, aún no sabe nada. Señor, siervos inútiles somos nada más, que te servimos y que lo que debemos de hacer, eso hacemos, a que tú nos mandas a servir. Por eso tenemos que ser humildes, pacientes, aprender, para que cuando nosotros ya aprendamos todos estos temas fundamentales, Señor, tú vas a llamar a cada uno
de nosotros a predicar. Así que en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos sigas dando tiempo, sabiduría, mientras tú vienes para aprender y aprender más de tu palabra. Aquí estamos puestos, Señor, con nuestro corazón, dándote el primer día de la semana de ti. Tú tienes la preeminencia en todo, por eso te damos el primer día. Venimos a tu presencia, a alabarte, bendecir tu nombre y a escuchar tu palabra. Y así estaremos por toda la eternidad, dice tu palabra. Toda la eternidad seguiremos aprendiendo de ti. Allá siempre tú serás nuestro pastor, el único pastor que predicará, porque nunca, nunca, de los nunca lo sabremos todo. Tan sencillamente porque el día que lo sepamos todo, es que ya somos dioses, y eso sabemos que no será. Señor, y aquí estamos como ovejitas, Señor, delante de su pastor, recibiendo tu palabra. Gracias. Así también a las personas que están ahí en las redes sociales. Tal vez usted tenga una religión, tal vez usted tenga una religión por obras, y está bien que crea usted en Jesucristo y que crea que Él es el Salvador, pero usted lo necesita. Estamos hablando de este tema, que usted no se puede salvar por sí solo, porque si usted piensa que se puede salvar por sí solo, entonces ¿para qué murió Cristo? Si todos nos pudiéramos salvar por nuestras buenas obras, pues en vano. Ya lo leímos en Gálatas 2:21, que pues si por las obras de la ley hubiera justicia, entonces es de más que murió Cristo. Así que lo invito a que se arrepienta de sus pecados hoy y acepte a Jesús. Si usted quiere aceptar a Jesús, creyendo en su corazón que lo que hemos predicado tiene lógica, es verdad, porque está en la Biblia plasmada, le invito a que cierre sus ojitos y repita esta oración conmigo, ahí con todo su corazón. Ahí donde está, repite estas palabras conmigo. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Gracias por hablarme a través de tu palabra. Pensaba de que porque era buena persona merecía el cielo, mas he escuchado tu palabra de que no es por obras, para que nadie se gloríe. Es por eso que te pido, Señor Jesús, que perdones todos mis pecados, que entres a mi corazón en este instante, porque te recibo como mi Señor y Salvador personal. Te pido que me laves con tu sangre preciosa, que me selles con tu Espíritu Santo y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por salvarme en este día. En tu santo nombre. Amén. Si usted ha orado con fe, déjame decirle que la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, ángeles están danzando en este instante en el suelo, en el cielo. Así que Dios lo bendiga y lo guarde. Esperemos conocerlo un día, que nos escriba por Messenger. Si gusta venir a congregarse, también las puertas están abiertas. Somos la Misión Cristiana Vida Nueva en Cristo. Así que lo bendecimos y que Dios lo guarde en el nombre de Jesús. Amén y amén.